El pasado 15 de abril fue el Día Internacional de la Enfermedad de Pompe. Es por ello que hoy vamos a presentar un webinar con una introducción sobre esta enfermedad y sus bases genéticas. En ello vamos a tratar la enfermedad de Pompe y sus bases genéticas, y también el diagnóstico y las pruebas genéticas que a día de hoy existen para ella, y por último el tratamiento y unas pequeñas conclusiones. La enfermedad de Pompe, también llamada glucogenosis tipo 2, es una enfermedad genética de depósito lisosomal. Los lisosomas son compartimientos en las células que contienen ciertas proteínas, llamadas enzimas digestivas, que se ocupan de degradar moléculas específicas. En las enfermedades de depósito lisosomal hay unas alteraciones que impiden la correcta degradación de alguna de ellas. En concreto, esta enfermedad es una glucogenosis, por lo cual la molécula que se va acumulando es el glucógeno, que es una molécula compleja formada por glucosas, y se va acumulando en los lisosomas. Esta enfermedad está causada por mutaciones en el gen de la maltasa ácida, el gen GAA. En los lisosomas, normalmente esta proteína, esta enzima, se ocupa de degradar el glucógeno en glucosa, que son azúcares. Pero en la enfermedad de Pompe, la enzima maltasa ácida no funciona correctamente o no hay suficiente cantidad de ellas, y por lo tanto el glucógeno no se degrada y se va acumulando. Es esta acumulación excesiva de glucógeno en los lisosomas la que daña las células de los músculos. Y de hecho, la enfermedad está caracterizada mayoritariamente por debilidad muscular progresiva. Y es que, aunque la enfermedad afecte a varios órganos, están particularmente afectados los músculos esqueléticos, cardíacos y respiratorios, pero también el hígado y el sistema nervioso. La edad de aparición puede ser a lo largo de toda la vida y se presenta en bebés, niños y adultos. Se trata de una enfermedad rara y su prevalencia se calcula que es de 1 de cada 40.000 recién nacidos, y que entre 5.000 y 10.000 personas en el mundo están afectadas por ella. Se trata de una enfermedad muy heterogénea, y de hecho los síntomas son distintos según la actividad enzimática de la maltasa ácida. La heterogeneidad se presenta mayoritariamente en la edad en la que aparecen los primeros síntomas, la velocidad a la que avanza la enfermedad y el grado en el que la persona se ve afectada. Normalmente los bebés suelen presentar los síntomas más graves y por esto tienen una debilidad muscular generalizada que normalmente les impide superar ciertos hitos del desarrollo, como sentarse y levantar la cabeza. Normalmente también presentan miocardiopatía hipertrófica grave, acompañada por insuficiencia respiratoria. Por otro lado, quienes empiezan a presentar esta enfermedad en la infancia presentan una debilidad muscular proximal en vez de generalizada, y aunque también presenten insuficiencia respiratoria, no suele ir acompañada por cardiomiopatía. Y por último, quienes empiezan a presentar los síntomas en su edad adulta tienen síntomas más generales y no suelen estar acompañados por los problemas cardíacos propios de los bebés. Se trata de una enfermedad autosómica recesiva que puede afectar a personas de ambos sexos. Cuando una enfermedad es autosómica recesiva, quiere decir que ambas copias del gen tienen que estar afectadas. Normalmente lo que ocurre es que dos personas portadoras que no saben de ser portadores tienen bebés afectos. Esto ocurre en un 25% de probabilidad. En un 50% de probabilidad pueden tener bebés que son portadores y no afectos, y un 25% de probabilidad tienen bebés que no son afectos y no son portadores. Una de las principales dificultades para el diagnóstico de esta enfermedad es que tiene síntomas comunes a otras enfermedades y, como hemos dicho, es muy heterogénea. Normalmente es necesario el diagnóstico diferencial, es decir, que hay que descartar otras enfermedades parecidas. Normalmente, por ejemplo, pueden ser las enfermedades que conllevan daño muscular u otras glucogenosis como la tipo 3A y la tipo 4. Antes de poder finalmente se trata de un caso de enfermedad de Pompe.
En los pacientes de mayor edad, los síntomas no son muy específicos y por esto el diagnóstico se ve dificultado. Por último, en caso de que el facultativo se dé cuenta de que se encuentra delante de un caso de enfermedad de Pompe, puede pedir pruebas genéticas y clínicas específicas, por ejemplo, medir la actividad enzimática de la maltasa ácida. Pueden ser necesarias varias visitas antes de realizar una prueba de confirmación, la cual puede ser una prueba genética. Las pruebas genéticas permiten obtener un diagnóstico certero de manera rápida y se realizan mediante la secuenciación y el estudio de deleción-duplicación del gen GAA, el único gen implicado en la enfermedad de Pompe. Pero en casos más complejos se pueden pedir pruebas más amplias que incluyan otros genes para el diagnóstico diferencial. Aunque a día de hoy la enfermedad no tenga cura, sí existen tratamientos. Y existe una terapia de sustitución enzimática, es decir, que se suministran enzima funcional. Los planes de cuidado son personalizados para cada paciente y se tiene que hacer un seguimiento periódico de la enfermedad. El manejo de esta enfermedad tiene un enfoque multidisciplinar debido a que varios órganos se ven afectados por la enfermedad. Como conclusiones, vamos a hacer un pequeño resumen. La enfermedad de Pompe es una enfermedad rara caracterizada por debilidad muscular progresiva y de base genética bien conocida. Es una enfermedad muy heterogénea, lo cual dificulta su diagnóstico clínico. Las pruebas genéticas pueden proporcionar información útil para los médicos y los pacientes, puesto que permiten confirmar el diagnóstico clínico, iniciar los tratamientos de manera precoz, identificar posibles familiares portadores o afectos aún asintomáticos y la planificación familiar futura. Como siempre, si tenéis más dudas, podéis visitar nuestra página web o contactar con el Departamento de Genética Clínica mediante nuestro correo electrónico.